Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Hay algunas razones del por qué hay personas que a veces no le piden a Dios un milagro. Puede ser que queramos seguir su voluntad, queramos que en nuestra vida se cumpla la voluntad de Dios, y por eso no pedimos milagros, sino que, Señor, cumple con tu voluntad en mi vida. Todo lo que llega a mi vida es porque así tú lo deseas y así será. Otros de pronto se creen indignos para pedirle a Dios un milagro. Es probable que tengan algún pecado, se sienten mal con Dios porque están en alguna condición no muy buena o que a Dios no le agrada. Y de pronto otros es porque no creen en el poder o no creen que Dios sea capaz de hacer ese milagro en su vida o de cambiar algo en nuestras vidas. Esas son de pronto algunos puntos, algunas razones del por qué o de cómo actuamos delante de Dios en los milagros. Y sabemos que tenemos un Dios de milagros. Por ejemplo, personalmente, cuando oro a Dios, muy poco le pido milagros al Señor. Y no porque no crea que Dios lo puede hacer, sino porque más bien siempre me ha gustado seguir la voluntad de Dios y pedirle que se cumpla su voluntad en mi vida. Pero en estos días clamé al Señor y le dije: Señor, necesito 2 milagros. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, porque en el libro de Números hubo un momento donde Moisés envía a 12 espías hacia la tierra prometida para que miraran, para que verificaran cómo era esa tierra que Dios les prometió, la que fluye leche y miel. En esos 12 espías, esas 12 personas, 12 hombres que Moisés escogió, se encontraban Caleb y se encontraba Josué, en ese momento llamado Oseas. Pero Moisés le cambia el nombre y le coloca Josué. Estos 12 muchachos, entre ellos Caleb y Josué, regresan y empiezan a decirle a Moisés lo que habían visto. Pero algunos dijeron algo que no era real, algo que era falso, y empezaron a creer que no podían conquistar esa tierra. Es que ellos son muy fuertes, es que ellos son gigantes, son grandísimos, no vamos a poder con ellos, nosotros somos inferiores a ese pueblo, va a ser muy difícil y vamos a morir aquí en el desierto. Y lógicamente, si no te ha pasado que de pronto estás en la fila de algún banco, haciendo alguna fila para algo, y de pronto el desespero, una persona empieza a hablar mal, empieza a prender, como dice uno, la hoguera, empieza a hacer esa chispa donde empieza a hablar mal y a decir cosas y termina encendiendo a todo el mundo, para que todo el mundo empiece a quejarse y a rebelarse. Esto hicieron estos hombres. Y el pueblo empezó a no creer en Dios. ¿Cómo así nos hubieran dejado en Egipto? Mejor nos hubieran dejado en Egipto y no hubiéramos muerto aquí. Todas esas cosas pasaron y el pueblo empezó a pecar contra Dios. Empezó a hablar mal de Dios porque pensaron, por lo que veían, que no iban a poder conquistar esa tierra. Y eso es lo que pasa en muchas personas. A veces ven o vemos lo que está a nuestro alrededor. Vemos tantas cosas difíciles, vemos tantos gigantes en nuestras vidas, vemos tantas cosas que son complicadas, que no pensamos o no creemos que Dios puede ser capaz de cambiar esa situación. Creemos que Dios no puede ser capaz de hacer ese milagro. Es de pronto que ves tú las enfermedades, ves las situaciones económicas, ves una dificultad que hay en tu vida, algo que tú deseas y anhelas y no se cumple, pero piensas o viendo a tu alrededor que todo está en contra de que pueda pasar un milagro. Y empiezas a creerte eso, y empiezas a crearte enemigos en tu cabeza, y empiezas a crearte gigantes de los cuales obstaculizan
el poder de Dios y que Dios pueda hacer un milagro. Y esto pasaba en el pueblo de Israel. Estas personas creyeron en lo que estos hombres decían, pero hubo dos, Josué y Caleb, de los cuales no les gustó lo que el pueblo estaba hablando. Dice la Biblia que rasgaron sus vestiduras, pero en el libro de Números 14, en el versículo 9, dicen: así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte, así que no les tengan miedo. Estos hombres, Josué y Caleb, dijeron estas palabras al pueblo porque tenían miedo por lo que habían escuchado de los otros, porque pensaban que no iban a poder derrotar a ese pueblo, porque se creían inferiores. Y hoy Dios te dice que creas, así sea lo que estés viendo, que veas que Él es un Dios grande. Y aquí dice esta palabra: ellos, el enemigo, el que te persigue, ese que quiere hacerte daño, no tiene quien lo proteja, pero tú tienes la protección de Dios. Dios está con nosotros, así como Dios estaba con el pueblo de Israel, así como Dios estaba con Moisés, así Dios está contigo, así Dios está conmigo. Y así sea que se levante lo que se quiera levantar, así sea que veamos todos los enemigos al frente de nosotros, así sea que la situación parezca que va en contra de todo lo que Dios puede hacer, nunca bajes los brazos, siempre ve adelante, siempre ves con fuerza, con valor. No tengas miedo de lo que estás afrontando, no importa lo que te haya dicho el médico sobre tu situación, sobre tu enfermedad o sobre algo que estás deseando, no importa la situación económica que vivas y que creas que nunca vas a poder salir de esa hambre o de lo que estás viviendo. No importa que creas que no vas a poder conseguir ese trabajo. No importa que veas tu matrimonio destruido y pienses que no va a haber solución. Dios hoy te dice que no tengas miedo, que no importa lo que estés viendo, que sea al contrario, que sepas que Dios está contigo, que Él camina contigo y que Él no es un Dios limitado. En el libro de Números 11:23 dice que ¿acaso el poder de Dios es limitado? Cuando Dios le dijo a Moisés, porque Moisés no pensaba que Dios le iba a dar carne al pueblo, porque Dios decía que le iba a dar carne durante 1 mes, 2 meses, y los llenaría y los saciaría y los dejaría hasta que con ganas de vomitar de tanta carne que iban a comer. Pero Moisés veía que a su alrededor habían ejércitos, había tantas cosas, y decía: Señor, estamos en este problema tan grande y tú diciendo que vas a darnos de comer carne por 2, 3 meses. Y no le creyó Moisés. Y Dios le dijo: ¿acaso el poder de Jehová o acaso mi mano se ha dejado de extender en algún momento? ¿Acaso mi mano se ha cortado? Decía Jehová, decía el Señor. ¿Acaso el poder de Dios es limitado? Tienes que saber que el poder de Dios no es limitado. Tienes que saber que el Dios en que tú has creído vence lo que sea, acaba con lo que quieras y te cumple el milagro que tú estás pidiendo. A pesar de que de pronto creas o estés siempre deseando la voluntad del Señor, también hay momentos en el que el Señor cumplirá un milagro en tu vida. No importa si crees que Dios no puede hacerlo como Moisés hizo en ese momento, la mano de Dios se extenderá contigo en eso que tú necesitas. Por eso, mi querido amigo, amiga y hermanos que están escuchando en esta hora, no importa y no se rebelen contra Dios, porque cualquier pensamiento que tengamos contrario al poder de Dios es creer que Él no puede hacerlo. Tenemos que tener fe y confianza de que nuestra situación cambiará gracias a que tenemos un Dios de milagros, a que tenemos un Dios que no es limitado en su poder. Por eso, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos ese milagro que tanto anhelamos en nuestra vida. Te pido, Dios mío, que cumplas los deseos de los corazones de los que escuchan este devocional a solas con Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia Dios de la Profecía en Colombia. Saludos para todos y ya sabes que tienes un Dios de milagro y sin limitaciones. Bye bye.